Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el faro que ilumina los rincones más intrigantes del mundo del espectáculo y el hogar de las noticias más candentes, servidas con ese toque único que nos distingue. Hoy, prepárense para ser arrojados a un vórtice de revelaciones que amenazan con derribar las estructuras de una producción largamente anticipada. Estamos hablando, por supuesto, de la esperadísima nueva encarnación de Sandokan, esa epopeya de capa y espada que conquistó nuestras fantasías infantiles y juveniles, y de cómo las sombras persistentes de la controversia parecen estar empañando el brillo de su flamante rodaje. Y en el ojo del huracán, como no podía ser de otra manera, se encuentra nuestro protagonista, el magnético pero a menudo enigmático Can Yaman. Si ustedes son fervientes devotos de las series épicas, apasionados por las gestas de piratas y samuráis, y como no, curiosos por los dramas que se gestan tras las cámaras, este vídeo ha sido concebido para ustedes. Y antes de sumergirnos en las profundidades de este relato, un recordatorio amistoso: si aún no han formado parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse a este canal de inmediato para no perderse ni una migaja de nuestras exclusivas. La anticipación que rodeaba a esta reinvención de Sandokan se encontraba en cotas estratosféricas, casi palpables. La simple idea de presenciar a Can Yaman, con todo su indudable carisma y su arrolladora presencia escénica, adoptando la piel del legendario tigre de Malasia, se perfilaba como un acontecimiento televisivo de proporciones cósmicas. Las primeras imágenes que se filtraban desde los sets de rodaje, las promesas de una producción de una ambición desmesurada, el anhelo de un regreso a las raíces de la aventura pura con un barniz decididamente moderno, todo conspiraba para pintar un lienzo de perfección inmaculada. Sin embargo, como una constante en este hipnotizante universo del cine y la televisión, la realidad raramente se ajusta a la idílica fantasía que proyectamos. Y en este caso particular, las nubes oscuras de la polémica han comenzado a congregarse con una insistencia alarmante. Los rumores, cual susurros de viento travieso, iniciaron su andadura de forma discreta, casi clandestina, pero pronto cobraron una fuerza inusitada, una insistencia que se negaba a ser ignorada. Y el epicentro de todas estas especulaciones, el punto focal de la tormenta, no es otro que Can Yaman. Según las informaciones que van permeando las barreras de la confidencialidad, el actor turco, quien ya ha demostrado de forma rotunda su prodigioso talento y su arrollador tirón popular en producciones anteriores, estaría generando ciertas fricciones, ciertos choques de trenes, en el exigente set de rodaje de Sandokan. Y aquí es donde la trama se torna verdaderamente jugosa, pues las voces que se alzan hablan de un comportamiento que raya en lo poco profesional, de exigencias que parecen trascender los límites de lo razonable, y de una actitud que, a tenor de lo que trasciende de diversas fuentes, estaría dificultando de manera significativa la labor del equipo de producción. Imaginen la escena: un rodaje de una magnitud descomunal, desplegado en localizaciones exóticas que evocan mundos perdidos, un elenco internacional de primer nivel, y la inmensa presión de no solo revivir, sino de reinventar un mito. En medio de toda esta maquinaria compleja y fascinante emerge la figura imponente de Can Yaman, el hombre elegido para encarnar la fuerza indómita y el magnetismo inconfundible de Sandokan. Pero, ¿qué está sucediendo realmente tras las cámaras? Las informaciones, si bien a menudo emanan de fuentes anónimas, de voces que prefieren el anonimato para evitar represalias, pintan un retrato de una complejidad innegable. Se habla de que el actor estaría incurriendo en retrasos crónicos en sus llamados al set, de que se muestra particularmente vehemente en cuanto a las demandas de su personaje, manifestando un deseo de ejercer un control más profundo sobre determinados aspectos de la trama o sobre la propia naturaleza de su interpretación. Y esto, queridos amigos, no es un detalle menor en el intrincado ecosistema del séptimo arte. Un rodaje cinematográfico es una estructura delicada, un engranaje donde cada pieza debe encajar con una precisión milimétrica. La puntualidad, la flexibilidad ante los imprevistos, la disposición a colaborar estrechamente con el director y el resto del equipo son pilares fundamentales para que un proyecto de la envergadura de Sandokan pueda llegar a buen puerto sin contratiempos insalvables. Cuando uno de los cimientos, el actor que da vida al protagonista indiscutible, comienza a generar fricciones, el impacto puede ser devastador. No solo se resiente el ritmo de trabajo, sino que la moral del equipo puede verse seriamente afectada, y en última instancia, la calidad del producto final, aquello que llegará a nuestras pantallas, corre un riesgo tangible. Además, las filtraciones van más allá con acento y apuntan a que Can Yaman estaría imponiendo una serie de requisitos de índole personal que trascienden con creces las necesidades inherentes al desarrollo del personaje. Se menciona la presencia de un equipo de seguridad personal considerablemente numeroso,
la exigencia de determinados espacios y comodidades que, según la percepción de algunos, desvían la atención de lo verdaderamente crucial, la creación de una serie de la más alta calidad posible. Y por supuesto, cuando estas demandas se perciben como innecesarias, excesivas o desproporcionadas, es absolutamente natural que florezcan las críticas y el descontento. Lo que resulta especialmente intrigante y a la vez desconcertante es la marcada dualidad que parece envolver la figura de Can Yaman. Por un lado, es un actor dotado de un carisma desbordante, capaz de congregar a millones de seguidores enardecidos y de desatar pasiones auténticas. Por otro lado, estas informaciones lo presentan como un profesional con el que resulta arduo y complicado trabajar. ¿Será acaso que su meteórico ascenso a la fama y el rotundo éxito le han hecho perder la perspectiva, aterrizar en una nube de divismo? ¿O se trata, más bien, de presiones inherentes a la magnitud de un proyecto de esta envergadura, magnificadas exponencialmente por la naturaleza hipermediática de su protagonista? Las redes sociales, ese hervidero de opiniones y emociones, han explotado, como era de esperar. Los fans más devotos, los incondicionales de su ídolo, han alzado sus voces en su defensa a capa y espada, argumentando con vehemencia que estas son meras calumnias, orquestadas por mentes envidiosas que no soportan su éxito. Otros, sin embargo, se muestran considerablemente más escépticos, adoptando la sabia premisa de que, generalmente, donde hay humo, suele haber fuego. Y es que la imagen pública de un actor, por muy deslumbrante que sea su talento innato, puede verse seriamente erosionada por este tipo de polémicas, por este constante bombardeo de información negativa. La verdad incuestionable es que estas controversias han irrumpido en un momento absolutamente crucial para la serie. Sandokan es un personaje de proporciones míticas, arropado por una legión de seguidores que aguardan con impaciencia esta nueva adaptación. La presión por estar a la altura de unas expectativas tan elevadas es abrumadora, y cualquier tropiezo, por nimio que parezca en un principio, tiene el potencial de magnificarse hasta proporciones épicas. Y si las rencillas internas en el set llegan a ser inmanejables, podrían incluso poner en serio peligro la viabilidad y el futuro mismo del proyecto. ¿Hasta qué punto estas polémicas, este torbellino de rumores, afectarán la calidad final de la tan esperada Sandokan? Es una incógnita que por ahora, solo el implacable paso del tiempo podrá desvelar. Pero volvamos a los detalles que, gota a gota, van filtrándose en el océano de la información. Se comenta que Can Yaman posee una visión sumamente particular y personal de Sandokan. Y si bien la pasión desbordante por el personaje es, sin duda, admirable, es precisamente cuando esa visión choca frontalmente con la del director, o con la del equipo creativo en su conjunto, cuando surgen los conflictos inevitables. Podría ser que el actor esté intentando imponer su propio estilo, diluyendo de forma insidiosa la esencia de lo que se buscaba plasmar en esta nueva y ambiciosa versión. Es fundamental recordar, y no debemos perderlo de vista jamás, que un rodaje es, ante todo, un trabajo de equipo, un esfuerzo colectivo. El director ostenta la visión global, la hoja de ruta del proyecto. Los guionistas son los artífices de la narrativa, de la trama. Y los actores, por su parte, son los encargados de dar vida a esos personajes, de infundirles alma y emoción a través de su interpretación. Si uno de estos elementos intenta dominar de forma desproporcionada a los otros, rompiendo ese delicado equilibrio, el resultado es el desmoronamiento. Y en el caso de Sandokan, todo parece indicar que este equilibrio estaría tambaleándose peligrosamente. Además, no podemos ni debemos obviar un factor de peso gravitacional en la industria, el económico. La producción de una serie de esta magnitud implica, irremediablemente, una inversión millonaria, una suma de recursos considerable. Cualquier retraso inopinado, cualquier problema que surja en el transcurso del rodaje, se traduce, de forma directa, en pérdidas económicas cuantiosas. Si las exigencias de Can Yaman están generando este tipo de problemas logísticos y temporales, es más que probable que la productora esté comenzando a sentir una preocupación seria y creciente. Las redes sociales, como ya hemos apuntado, se han convertido en un auténtico caldo de cultivo para este tipo de debates apasionados y a menudo polarizados. Los fans de Can Yaman, cuya legión es inmensa, han reaccionado con un fervor inusitado, saliendo en su defensa a ultranza y argumentando que se trata simplemente de envidia. Y a ese soterradas y de campañas de desprestigio orquestadas por adversarios. Sin embargo, las voces que claman por la existencia de problemas reales en el set son cada vez más consistentes, y provienen, según se especula, de supuestas fuentes internas. Nos encontramos, una vez más, ante el eterno dilema de la información en la era digital, ¿a quién debemos conceder nuestra credibilidad?
Lo que sí resulta innegable, lo que no admite discusión, es que la figura de Can Yaman tiene la capacidad de generar titulares, de acaparar la atención mediática, ya sea para bien o para mal. Su presencia en Sandokan era, sin lugar a dudas, uno de los grandes alicientes, uno de los principales ganchos de esta ambiciosa producción. Ahora estas polémicas, estos nubarrones, podrían convertirse en un arma de doble filo. Por un lado, son capaces de atraer una atención masiva, de generar un incesante torrente de conversaciones y especulaciones. Por otro, pueden forjar una imagen negativa que acabe por eclipsar por completo la calidad intrínseca de la serie. La pregunta que sin duda nos formulamos muchos de nosotros es: ¿será posible superar estos obstáculos, estas adversidades? ¿Logrará el equipo de Sandokan, y el propio Can Yaman, dejar de lado estas diferencias, estos roces, y reconducir sus energías hacia lo que realmente importa, que no es otra cosa que dar vida a una historia épica, cautivadora y memorable? El tiempo, ese juez inapelable, será el único en arrojar luz sobre este interrogante. Por el momento, lo único que poseemos son rumores, filtraciones y una ingente cantidad de especulación que alimenta la imaginación colectiva. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto para nosotros, los espectadores, los destinatarios finales de esta obra? Pues bien, estas controversias nos sirven como un crudo recordatorio de que detrás de cada obra maestra cinematográfica, de cada gran producción televisiva, se esconde un proceso creativo complejo, a menudo tortuoso y frecuentemente plagado de desafíos inimaginables. Nos enseñan de forma fehaciente que el talento innato de un actor, por muy deslumbrante que sea, no siempre constituye una garantía de un rodaje fluido y exento de problemas. Y sobre todo nos invitan a una profunda reflexión sobre la importancia insoslayable del profesionalismo, del respeto mutuo y de la colaboración sincera en cualquier proyecto, por ambicioso que éste sea. Lo que sí es una certeza absoluta, un hecho irrefutable, es que el debate está servido. Y nosotros, desde este nuestro querido canal, nos comprometemos a seguir escrutando con la máxima atención todos y cada uno de los acontecimientos que vayan surgiendo. ¿Cambiarán estas polémicas el rumbo de Sandokan? ¿Será capaz Can Yaman de redimirse, de demostrar con creces que es el Sandokan que todos anhelábamos ver en pantalla? ¿O estas sombras persistentes acabarán por empañar para siempre la imagen de esta, en principio, tan prometedora serie? Es un guión lleno de intriga, ¿verdad? Y es que, amigos míos, el mundo del espectáculo es precisamente así, un universo fascinante y vertiginoso, plagado de sorpresas inesperadas, de altibajos emocionales, de luces deslumbrantes y de sombras profundas. Y nosotros aquí en este espacio, estamos para desentrañar cada uno de esos aspectos y contároslo todo, sin filtros, con la pasión que nos caracteriza. En un breve resumen, la nueva y esperada versión de Sandokan, que prometía ser un regreso triunfal a la época dorada de la aventura, se ve ahora amenazada por un velo de controversias que giran en torno a la figura de su protagonista, Can Yaman. Los rumores, cada vez más insistentes, apuntan a un comportamiento poco profesional y a una serie de exigencias que estarían complicando sobremanera el ritmo y el desarrollo del rodaje. Mientras que un sector de la audiencia defiende apasionadamente al actor, señalando la existencia de campañas de desprestigio, otro sector adopta una postura más cautelosa, recordando que a menudo, las apariencias engañan y que donde hay rumores persistentes, suele haber una base de verdad. El futuro de la serie y la percepción pública de Can Yaman penden, ahora mismo, de un delicado hilo. Y hasta aquí nuestro análisis pormenorizado de esta candente noticia que ha sacudido los cimientos de la producción. Esperamos sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido por los entresijos, a menudo turbulentos, del rodaje de Sandokan. Ahora, y esto es fundamental para nosotros, nos encantaría conocer su valiosa opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estas polémicas que rodean la serie? ¿Creen que Can Yaman es el principal responsable de estos problemas? ¿O consideran que se trata de rumores exagerados, de simples malentendidos? Déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección correspondiente. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre los temas que nos apasionan. Y si este vídeo ha sido de su agrado, no olviden regalarnos un gran y sincero me gusta, compártanlo con todos amigos y familiares y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni una sola de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes del mundo del entretenimiento. Adiós.